Buenos días, amados hermanos. Saludamos a toda la audiencia de Radio La Predicadora, a todos los hermanos que nos escuchan y nos miran por Facebook, por el Facebook Pastor Ramón Encina y por el canal de YouTube La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Saludamos a todos los hermanos, amén. Le damos gracias al Señor por estar una vez más en su presencia. Gracias al Señor por este fin de semana que hemos pasado también con los hermanos, compartiendo la palabra del Señor, siendo enriquecido a través de ella, amén. Gracias le damos al Señor por todas las cosas que vamos viviendo, por su palabra. Bendecimos el nombre del Señor cada día por lo que Él va obrando en nosotros, amén. Sabemos que el propósito por lo cual la iglesia está en esta tierra es poder dar a conocer la vida de su Hijo, y no solamente eso, sino que esperamos su venida, amén. Corremos esta carrera con el fin de obtener el premio, amén, el premio del supremo llamamiento. Así que le damos gracias al Señor, hermano. Nosotros estamos congregando en la calle José Hernández 384 entre Almeida y Cetino, los días miércoles y sábado a las 18 horas y los días sábados a las 10 de la mañana. Así que si usted está sin congregarse, no tiene un lugar de congregación, lo invitamos a que nos visite y bueno, libremente pueda escoger si quiere congregarse con nosotros. Será bienvenido, amén. Y si algún hermano quiere visitarnos, también lo puede hacer. Así que bueno, estamos en este lugar, en Isidro Casanova, y bueno, los teléfonos a los cuales ustedes nos pueden mandar mensaje es a través de los teléfonos de la radio. Los hermanos nos pasan sus mensajes y si no, lo pueden hacer a nuestros teléfonos particulares. El mío es 11 31 67 52 36 o el de mi esposo 11 17 75 11 33 11. Perdón, voy a empezar de nuevo, hermano. 11 33 17 75 98. Ese es el número. Lo repito, hermano. 11 33 17 75 98. Amén. Así que bueno, cualquier pregunta, cualquier pedido de oración, alguna palabra que usted nos puede compartir o alguna duda que usted tenga con respecto a lo que nosotros hablamos, usted lo puede hacer a través de estos números. Amén. Agradecemos al Señor, hermano. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Yo también doy gracias al Señor por estar en este nuevo día, por habernos levantado con salud y por el descanso en la noche y el cuidado que Él tuvo de nosotros. Amén. Saludo a todos los hermanos de la congregación, a cada uno, un abrazo fuerte, a todos los compañeros de carrera, a los amigos que están por todos lados. El Señor bendiga grandemente a cada uno, al hermano Alonso en Misiones, con su radio No Amanecer, creo que se llama. Amén. El Señor le bendiga grandemente. Al pastor Richard, a la hermana Gladys y a su esposo, al hermano Carlos, al hermano que nos manda mensajes, Valentín. Al hermano Valentín, que el Señor bendiga grandemente su vida, a todos, al hermano Repetura, al hermano Reinaldo y su amada esposa en Mar del Plata, al hermano Oscar Dépele en el Chaco, a la hermana Josefa y al hermano José Moreno en Santiago del Estero. Bueno, esperamos estar pronto por ahí y vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con la palabra. Señor, te damos las gracias por permitirnos una vez más estar en los programas de radio. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre el director de la radio y su familia. Señor, gracias. Por Señor, todos los que amado, trabajan en la radio, nombre, Señor, puedan Jesús. ser llamados a esta gracia. Amén, Señor. Oh, Señor, bendice grandemente nuestras vidas en esta hora. Gloria a tu para nombre, poder, Jesucristo Señor, de la trazar tu gloria, palabra Señor. correctamente. Ayuda a los hermanos, Señor, y a las hermanas que puedan inclinar el oído, Señor, para poder ellos apropiarse por medio de la fe, Sí, Señor, de amado. todo lo que tú dices en tu palabra. Amén, Señor. De todo lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Amén, Señor, En el amado. nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos mirando el libro de Segunda de Tesalonicenses, hermano.
¿no? Que este es un libro que nos habla de... El libro este nos habla a nosotros de la segunda fila. Segunda de Tesalonicenses nos habla de la segunda fila en el arrebatamiento. El libro de Primera de Tesalonicenses nos habla a nosotros de la primera fila en el arrebatamiento, como ya hemos dicho, que son los vencedores totales, es decir, que vencen todas las cosas, ¿no? Por medio de la fe y la realidad. Pero nosotros estamos hablando de la segunda fila. Y yo quería hablar hoy sobre las filas, ¿no? Porque en el arrebatamiento van a haber 4 filas en el arrebatamiento. Y estamos mirando la segunda fila. Y para eso vamos a leer, hablando de los vencedores de la segunda fila, vamos a leer ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, 17, amor. ¿No? La palabra fila nosotros la tomamos de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 23, y cada uno en su orden o en su fila, ¿no? Hablando del arrebatamiento, hablando de la gloria y hablando de las resurrecciones, ¿no? Amén. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. También en 1 de Juan 3:4, acá vemos nosotros que esta es una promesa a los creyentes de Pérgamo, porque está escrita para ellos, para los creyentes de Pérgamo. Primera de Juan 5:4. Y todos los creyentes somos de alguna manera vencedores, porque todo aquel que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Todos somos vencedores, todos los creyentes en alguna medida. Sí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya cuando creyó, cuando ya usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ya venció al mundo. Fíjese, en cierta forma es un vencedor, ya venció, ¿no? Entonces, pero hay tipos de vencedores. Están los vencedores de la primera fila, están los vencedores de la segunda fila, de la tercera fila, y están los de la cuarta fila. Entonces nosotros vemos ahí que la naturaleza, la medida, digámoslo así, ¿no?, de la recompensa está determinada por la medida de la victoria que nosotros tengamos, ¿no? Todo depende de la victoria y va a ser la recompensa. Entonces tenemos que vencer todos nosotros, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros heredamos todas las cosas? Cuando vencemos todas las cosas, por la fe. Amén, amor. Apocalipsis capítulo 1, 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vio, el que venciere todas las cosas, recibirá todas las cosas como su herencia total, completa. Vencemos y no hacemos más que vencer. Creo que dice en Romanos 8:35 o 25, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Y no hacemos otra cosa que vencer, vencer y vencer y vencer. Esos son los vencedores totales, los que van a ser arrebatados en la primera fila, ¿no? Por eso es muy importante entender la fe, porque por fe andamos, ¿no? Y por fe estamos firmes también. Entonces, si queremos heredar todas las cosas, tenemos que ir venciendo, venciendo y venciendo y venciendo. Amor? ¿Ya encontraste? ¿Dónde me dijiste? 8:25 o 35. Creo que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? En otra versión dice... En el 37. A ver, amor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
¿Vio? Eso habla de los vencedores totales, de aquellos que han entendido la fe, ¿no? Que han entendido que el justo por la fe vivirá, Amén. como dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 17, Amén. ¿no? Entonces, si nosotros vencemos todas las cosas, heredaremos todas las cosas. Amén. Vencemos por medio de los méritos de Cristo, por un lado, por el lado negativo de vencer, vencemos por los méritos de Cristo, y por el lado positivo de vencer, nos rendimos al Espíritu. Nos rendimos al Espíritu Santo, nos rendimos a la vida que hemos recibido, que también es una vida espiritual, nos rendimos al Espíritu, que es la palabra. Nos rendimos, lo único que hacemos es rendirnos, y eso nos saca en victoria siempre. En todas las cosas vencemos. Pero acá estamos hablando de la segunda fila, porque en la medida que uno fracasa en vencer todas las cosas, entonces su recompensa va a ser limitada, no va a ser completa. Dios va a ser una recompensa limitada. Y eso es lo que está hablando ahí en el capítulo de Apocalipsis 17. El que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Vio? Y acá esto, cuando lo desarrollemos, va a estar hermoso. Ahora usted fíjese que el maná era el sustento que Israel tenía en el desierto, ¿no? Eso Deuteronomio 8:16, si usted lo quiere ver, ¿no? Pero la espiga nueva tostada, que es otro tipo de alimento, la espiga nueva tostada fue el sustento que los israelitas tenían en Canaán, como lo declara ahí Josué capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Vio? Y nosotros, los vencedores totales, ya no nos alimentamos de la espiga tostada, del maná, sino nos alimentamos de la espiga tostada. Ahora fíjese que el maná representa a Cristo hombre, a Jesús hombre. Nosotros nos alimentamos, ya no hemos alimentado de Jesús hombre, no, porque hubo un tiempo que lo único que comíamos era el maná, ¿no? Y ese maná lo teníamos que recoger todos los días. Todos los días el pueblo de Israel salía a la madrugada, salía a buscar el maná para alimentarse. Era el pan que ellos, según decían, que era el pan que descendió del cielo, pero Jesús dijo: yo soy el verdadero pan que ve. Aquel que me come vivirá por mí. Ahora fíjese que en la tierra de Canaán, cuando cruzaron el Jordán, cesó el maná, ¿no? Ahí en Josué 5:11, usted puede leer, y 12, usted puede ver que el maná era el sustento de ellos. Entonces ellos recogieron un maná y para recordar cómo ellos habían sido alimentados en el desierto, un vaso de maná se recogió cuando ellos se dirigían a Canaán. No, eso se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 33, ¿no? Ellos recogieron en un vaso y después ese vaso fue puesto en el arca. Entonces, esa es nuestra experiencia. Nuestra experiencia, nosotros comenzamos comiendo el maná, pero tenemos que llegar a comer la espiga tostada. Y eso lo comemos cuando cruzamos el Jordán, cuando reconocemos nuestra muerte, ¿no? La muerte del hombre viejo, la crucifixión del cuerpo de pecado, y que reconocemos también que hemos resucitado para novedad de vida, ¿no? Y que ahora somos la nueva creación. Entonces ahora empezamos a comer de otro tipo de alimento, que es el Cristo, como la espiga tostada. Pero acá estamos hablando de la segunda fila. Y la recompensa que se le da a la segunda fila, según dice Apocalipsis, ¿no? 2:17, dice que es el maná. Le daré el maná escondido. Fíjese, hermano amado. Entonces nosotros tenemos que tener esta experiencia en nuestra vida. ¿Qué experiencia, pastor? Y usted empieza comiendo el maná. Vio que cuando comíamos el maná todos los días necesitábamos alimentarnos, ¿no? Íbamos todos los días al culto para alimentarnos, ¿no? Porque necesitábamos comer y escuchar, ¿no? Comer es cuando inclinamos la palabra de Dios. Cuando inclinamos, el oído a la palabra de Dios, comemos el maná escondido.
Pero ahora está la espiga tostada. Este alimento nos alimenta y es más duradero. La fortaleza que nos da este alimento es más duradera que el maná. ¿No? Esto produce una vida más robusta, más fuerte, más firme. Es un alimento más sólido, digámoslo así. Entonces, podemos de alguna manera faltar a una reunión, a 2 reuniones, por X motivos, y no nos debilitamos en la fe, sino que nos mantenemos firmes, nos mantenemos fuertes en la fe, por el alimento que hemos comido, ¿no? Que es el alimento después de la cruz, después de que pasamos del otro lado. Entonces, cuando nosotros aprendemos, ¿no? a comer a Cristo como nuestro maná, ¿no? Entonces es un tipo de vida que nosotros manifestamos. Entonces, pero cuando no aprendemos a comer a Cristo como la espiga tostada, nueva, o el verdadero pan del cielo, estos hermanos no conocen realmente una vida de resurrección y de poder. Porque cuando nosotros vivimos a través de una vida de resurrección y de poder, cuando nosotros comemos de la espiga tostada, porque la espiga tostada es del otro lado del Jordán es la espiga tostada. Antes era el maná nada más, ¿no? Y qué maravilloso es comer de Cristo, ¿no? Del Cristo resucitado, de Cristo glorificado, del Cristo que ahora vive en nosotros y que se traslada a nosotros por medio de la palabra, ¿no? No sé, amor, si querés decir algo. No, solo pensaba en el maná, ¿no? Como dice mi esposo, recordando lo que Israel había vivido en el desierto, dice que el maná se recogía todos los días. Si alguien guardaba un poco de más para el otro día, ese maná se echaba a perder, se ponía feo, ¿no? Y tiene algo maravilloso, ¿no? En nosotros, porque como decía mi esposo, nosotros también en un tiempo nos hemos alimentado, porque el maná representa al Jesús hombre, ¿no? El que estuvo en la tierra y por un tiempo nada más, ¿vio? No permaneció para siempre ese Jesús hombre, porque él no vino como Dios. Siendo Dios, él se despojó de su divinidad, de su deidad, ¿vio? Se despojó, él anduvo literalmente como un hombre. Cuando Pedro quiere cortar la oreja del centurión, y él le dice, Pedro, si yo quisiera, llamaría a mi padre y mandaría 2 legiones de ángeles, le dice, ¿no? Él no vino como Dios a esta tierra, y él vino como hombre, por un corto tiempo, como el maná, ¿vio? No sé si usted lo puede ver, que el Señor puede abrir sus ojos espirituales para que usted lo pueda entender. Por un corto tiempo, no se podía guardar por siempre acá en la tierra, así como hombre. Y así nosotros también mucho tiempo nos hemos alimentado de ese Jesús hombre, de ese que vino y vino por un corto de tiempo. No podía permanecer para siempre en la tierra, porque vino a cumplir un propósito, así como el maná tenía un propósito, que era alimentar por un determinado tiempo al pueblo de Israel. Pero como decía mi esposo, ellos tenían que llegar a la tierra prometida para poder alimentarse del fruto de la tierra, amén, que era el trigo, que era el alimento más fuerte, amén. Y así nosotros también nos hemos alimentado mucho tiempo del Jesús hombre, aquel que caminó entre los hombres, ¿vio? Hay muchos hermanos que hoy todavía siguen alimentándose de aquel Jesús que vino por un corto tiempo. Pero hermanos, tiene que llegar un momento que nosotros empecemos a comer de ese alimento que permanece para siempre, que es el Cristo resucitado, amén. Jesús vino con un propósito, ese hombre que vino a la tierra, que se despojó de su deidad y vino y habitó entre los hombres, él vino con un propósito.
Amén. Él vino para reinar sobre el pueblo de Israel si es que el pueblo de Israel lo recibía, pero el pueblo de Israel no lo recibió, entonces Él vino y murió en la cruz del Calvario por todos los hombres ahora. Ahora, cuando Él resucita para nuestra justificación. Entonces nos alimentamos del Jesús hombre por un determinado tiempo nada más, pero tiene que llegar el momento en que comamos del fruto de la tierra. ¿Cuál es el fruto de la tierra? El Cristo resucitado. Claro, porque Él murió en debilidad, dice, pero vive en el poder. En el poder de Dios. Amén. Entonces es el Cristo resucitado. Amén. Y en el libro de Romanos, como ya hemos visto en algún momento, cuando Dios lo llama a Pablo, cuando él se encuentra camino a Damasco con el Señor Jesús, aquel que resucitó, Sí. Dios le da un mensaje a Pablo. Y este mensaje es un mensaje que no se le había dado antes a los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles recibieron un mensaje a través del Jesús hombre, de aquel que caminó sobre la tierra. Y ese mensaje era para el pueblo de Israel. Hay mucha palabra que hoy se aplica sobre la vida de la iglesia del Señor Jesucristo, pero ese mensaje que se aplica sobre la iglesia del Señor Jesucristo no es para la iglesia, sino que era para el pueblo de Israel. Y Dios dejó de tratar con el pueblo de Israel, pero va a llegar un momento cuando Dios va a volver nuevamente a tratar con el pueblo de Israel y todas esas palabras que el Señor Jesús le dejó a los discípulos van a tener cumplimiento en ese tiempo. Pero ahora Pablo recibió de Dios el mensaje que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue levantado con poder de entre los muertos. Y ese es el alimento que nosotros tenemos que recibir. Nosotros, la iglesia, usted que está escuchando, no importa a qué denominación pertenezca, si usted ha creído en el Señor Jesús y lo ha confesado con su boca, Él se unió a usted en su espíritu. Y usted que está, no importa la denominación, el alimento que usted tiene que recibir es la espiga tostada. Claro, y ¿Vio? nosotros estamos mirando acá, amor, sobre la recompensa de la segunda fila, porque estamos hablando de la segunda fila. La segunda fila tiene como recompensa, según lo que vos leíste a mí, ahí en el capítulo 17, le daré a comer el maná escondido. La recompensa de ellos va a ser el maná escondido. Esa es la recompensa de ellos. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces nosotros vemos que ¿a quién se está refiriendo acá? Se está refiriendo a los hermanos de segunda de Tesalonicense, que ellos van a ser la segunda fila en el arrebatamiento. Ellos no van a recibir una corona, como la primera fila, ¿vio? Que la primera fila ellos reciben una corona. Y ellos son librados, la primera fila son librados del tiempo de la angustia que ha de venir sobre la tierra, dice. Léelo ahí en Filipenses más. Ellos van a ser librados de esa angustia, de esa persecución, de esos juicios. Filipenses, No, Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 creo que es. A la iglesia de Filipenses. Y ahí ellos no van a pasar por la tribulación, ni van a pasar por la gran tribulación, sino que van a irse antes que venga el hijo de pecado, el hombre de pecado, la bestia. Ellos van a ser arrebatados antes, como dice ahí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 o 12 en adelante. Pero vamos a leer ahí en la iglesia de Filadelfia más. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La recompensa de la segunda fila va a ser Cristo como el maná, no como el maná. Ellos van a vivir con ese tipo de alimento, no van a conocer a ese Cristo hombre, ¿no? Que vino como el maná enviado de Dios. Ahora, en la recompensa de la primera fila, como leyó mi esposa, nunca va a pasar por la tribulación ni la gran tribulación. Ellos serán guardados de esos días terribles que van a venir sobre este mundo. Ellos serán guardados. Entonces, la primera fila es una recompensa diferente a la segunda fila, ¿no? Eso sabemos. Aunque cada uno va a estar en aquel tiempo, cuando estemos en el cielo, cada uno va a estar satisfecho en su fila. Va a estar satisfecho, no es que va a haber insatisfacción, porque cada uno... Dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿no? Claro. Yo creo que va a haber un tiempo de lamento y por haber perdido, porque si no, no tendría el sentido, ¿no? Claro. El que perdió la primera fila, habiendo podido obtenerlo, va a ver su pérdida, pero en el fin dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Claro. Amén. Y ahí va a venir la conformidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero el dolor de la pérdida yo creo que lo va a sufrir. Ahora, no hay enemistad entre la primera fila y la segunda fila, como el diablo nos quiere muchas veces llevar a creer que somos enemigos, ¿no? Porque nuestro enemigo es el diablo, no son los hermanos de la segunda fila, ni de la tercera fila, ¿no? Son nuestros hermanos. Nosotros provocamos por medio del llamamiento a la primera fila, al arrebatamiento, al supremo llamamiento de la esposa, provocamos a toda la iglesia para que cada uno pueda extenderse, ¿no? Aquella supereminente grandeza de su poder, o ahí como dice Filipenses, creo que es, ¿no? Cuando él dice, me extiendo hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No digo haberlo alcanzado, pero me extiendo, dice, para ver si soy asido de aquello a lo cual yo fui llamado, ¿no? Entonces, la primera fila. Ellos van a ser libertados de la tribulación y la gran tribulación. Nunca ningún vencedor de la primera fila va a conocer al anticristo, al hijo de pecado. Ellos se van a ir antes, a las bodas del Cordero. Sí, amor. En el 3:12 del libro de Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo me extiendo ahí. Bueno, esa es la primera fila, ¿no? Dejando todo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y adelante de nosotros está la recompensa. ¿Cuál es la recompensa mayor? ¿No? Ser arrebatado en la primera fila. Ahora, en cuanto a la recompensa de la segunda fila, ellos lo van a heredar a Cristo como maná, no como maná. Y también ellos, dice, y el nombre nuevo en la piedra blanca, ¿no? Eso nos hace ver muchas cosas a nosotros, ¿no?
el cepos, como dice el griego, ¿no? O piedra, fue usado por los griegos para contar o votar. Ellos usaban así, usaban una piedra para contar o votar. Al ser lanzado dentro de una urna, expresaba tanto la aprobación como la desaprobación, ¿no? De aquellos de aquella piedra que salía. Entonces, podía ser rechazado, podía ser aceptado esa persona, ¿no? Pero se la conocía por el nombre, ¿no? Porque la piedrita esa llevaba el nombre de la persona, de aquello que iban a elegir o que iban a rechazar. Algunas veces el rechazo era indicado por un agujero en la piedra, no era rechazado. Entonces dice: el que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiere decir que lleva su propio nombre, esa persona va a llevar su propio nombre. No, en cambio, los de la primera fila, ellos llevan otro nombre, un nombre que es de excelencia. Y el nombre de la primera fila es la esposa. Ellos van a ser llamados la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Pero cada uno, de la segunda fila, cada uno lleva su propio nombre. Claro, la primera fila dice que lleva el nombre de su Dios y el de la ciudad de su Dios, ¿no? Sí. Y en la segunda fila solamente su nombre, escrito en una piedrecita blanca, ¿no? Claro. El nombre de la nueva creación va a llevar la persona, no de la segunda fila. Y así, de esa manera, ellos reciben la recompensa. Entonces, con todo esto que estamos hablando, nos estamos refiriendo a la segunda fila en el arrebatamiento, que son los hermanos de Tesalonicenses, aquellos que vencen la legalidad y la falsedad, ¿no? Hasta cierto grado, porque ¿qué necesidad había de que Pablo escribiera 2 cartas a los libros de Tesalonicenses? Sino justamente había necesidad, porque habían hermanos que no se habían apropiado de la primera fila, ¿no? Y acá en el libro de Tesalonicenses nos hace saber, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, en el 6 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claro, ¿vio? Entonces estos hermanos de Segunda de Tesalonicenses, ellos, al no tener la esperanza en el arrebatamiento en la primera fila, como hay muchos hermanos en este tiempo, en este presente, que no esperan al Señor. Ellos viven una vida, son hijos de Dios, pero viven una vida indiferente al supremo llamamiento de la esposa. Ellos viven en sus negocios, viven en sus ocupaciones, y no se ocupan no tienen la esperanza bienaventurada, ¿no? Sino que ellos, al no tener esa bienaventuranza en la esperanza, ¿no?, en que Cristo viene, entonces ellos pasan por tribulaciones, por angustia, por luchas, por pruebas, por aflicciones, ¿no? Y son hijos de Dios. Ahora, los de la primera fila pasan por eso, sí, pasan por eso también, pero no lo sienten, porque ellos tienen la esperanza latiendo en ellos mismos. Ellos
saben que toda lucha, toda prueba que ellos vivan, está en la esperanza. Algún día estaré con el Señor. Y no pierden el gozo, no pierden el avivamiento dentro de ellos mismos. No, porque la esperanza los sostiene a ellos. No, pero en cambio lo que no esperan al Señor, como el esposo o aquellos que no esperan a Cristo, antes de que venga el anticristo, ellos viven situaciones de lucha, de prueba, de angustia, de quebranto, y viven amargados, viven tristes, llevan triste, porque no hay esperanza. No hay esperanza, pero lo de la primera fila es diferente. No solamente eso, sino que al no estar esperando al Señor, no hay una preparación, porque este tiempo de la vida de iglesia es para la preparación, ¿no? Para que uno pueda prepararse. ¿Cómo uno se prepara? Uno se prepara permitiéndole a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos santifique. La palabra de Dios dice que penetra, escudriña, separa, ¿no? Discierne, ¿no? Y la palabra de Dios va separando lo bueno de lo malo en nosotros. ¿Vio? En nosotros individualmente, y cada hijo de Dios tiene que estar ocupado en estas cosas, permitiéndole a la palabra de Dios entrar para que ella haga su obra. Como hablábamos ayer, esta palabra que está escrita en este libro es una palabra escrita, pero tiene que hacerse una realidad en nosotros, amén, por medio del Espíritu Santo. Y aquel que espera al Señor sabe que hay un tiempo de preparación, que es el tiempo que nosotros estamos aquí en esta tierra. Amén. Mientras nosotros estamos aquí, el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ser vestidos de esa vestidura de bodas. ¿Cuál es la vestidura de boda? Dice que Él va a venir a buscar una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, estamos en el tiempo de la preparación para irnos con el Señor cuando Él venga a buscar a su amada. Amén. Pero hay muchos que no lo esperan, entonces no se ocupan de estas cosas. Están enredados en un montón de cosas, como le dijo el Señor en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Conozco tu obra, tu arduo trabajo. ¿Cuántas cosas ellos tenían favorables a favor de ellos? Pero no les sirvió de mucho, porque dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la iglesia, universalmente hablando, ha perdido la visión de quién es el amor de la iglesia, quién es el primero en la iglesia. Están muy ocupadas en muchas cosas que ni quiero nombrar porque sé que hay muchos hermanos de la radio que lo practican, pero están dejando a la preparación de la esposa a un costado. Amén. Y cuando el Señor venga, se van a encontrar con la sorpresa de que todas esas cosas que practican no les va a servir de nada, porque se van a quedar por cuanto no han estado ocupados en el amado. No han estado ahí al lado del Señor como aquel a quien están esperando que se fue pero que va a volver por nosotros, amén. Como el ejemplo que yo di del esposo. No hay mejor ejemplo que ese, ¿no? Las hermanas que están casadas, que sus esposos van a trabajar, no se van por ahí y dejan la casa así como lo dejaron, sino que ellas se ocupan de sus casas, hacen todo lo demás, pero no descuidan la casa porque saben que el esposo al final del día va a venir a la casa y él que viene para disfrutar con su amada, amén. Sino que algunas se van todo el día, son las 7 de la tarde, 7 menos 5, a las 7 llega mi esposo y quieren ordenar en 5 minutos, pero el tiempo no les da, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí no pueden sentarse a tomar un mate con el esposo, sino que el esposo mismo es enredado en todo ese desorden, ¿no? Pero así va a pasar con el Señor también. El Señor va a venir y van a haber muchos que van a ser sorprendidos, Claro, hermanos amados. la alimentación del maná nos habla también de una posición. ¿Dónde se alimentaron del maná ellos? En el desierto. En el desierto. ¿No? Mientras que estuvieron en este mundo, ¿no? Pero los vencedores totales, ellos se alimentan de la espiga tostada, y la espiga tostada está del otro lado. Está en la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán figura los lugares celestiales. ¿No? Nosotros ahora estamos con el Cristo resucitado y glorificado en el cielo, ¿no? Ahí por la fe.
estamos allí y estamos alimentándonos de ese Cristo resucitado y glorificado, ¿no? Mientras que vamos conquistando nuestra herencia, ¿no? Nosotros estamos sentados con Cristo por la fe, estamos sentados ahí. Nuestra relación es con el Cristo resucitado. Amén. No es con el Cristo hombre, porque Con el Jesús hombre. Con el Jesús hombre, porque el Jesús hombre ya no está, ya se fue, ya Vino terminó. por un corto tiempo, ¿no? Claro, efectivamente, y nosotros hemos comido del maná, ¿no? Cuando salimos de Egipto hemos comido del maná y nos alimentamos de él, pero ya el maná ya fue para nosotros y para todos aquellos que conocieron el mensaje de la gracia, ¿no? Porque la gracia nos enseña a nosotros otro tipo de alimento para que nosotros seamos robustecidos, para que venzamos y venzamos y venzamos por la fe y alcancemos por la fe toda la herencia, ¿no? Que está del otro lado del Jordán. Entonces, la segunda fila, ¿no? De vencedores están vistas en la segunda carta de los tesalonicenses. Y dice, acá hablándole a la segunda fila, Pablo, ¿no? Dice, ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, ¿no? Y ese es lo que impide. Solamente espera hasta que sean quitado del medio lo que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, ¿no? Después, eso para los de la segunda fila. Cuando sea quitado lo que impide, ¿no? Que eso somos nosotros los vencedores, ¿no? Todavía no hemos sido arrebatados, no hubo el primer arrebatamiento de la iglesia. Entonces la iglesia, por medio de los vencedores, impide, porque no va a permitir el Señor que la esposa pase por la tribulación y por la gran tribulación. Entonces, pero cuando ella sea quitada, entonces será manifestado aquel inicuo al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No, eso después de 7 años va a ocurrir eso. No, porque la esposa se va, viene la tribulación, que son 3 años y medio, los vencedores están en el cielo en las bodas, y después de los 7 años viene el Señor, a fin de los 7 años de la bestia o del anticristo, viene el Señor y va a ser destruido el anticristo por medio del Señor, que viene en caballos blancos juntamente con los vencedores, y va a establecer su reino de 1000 años. Bueno, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, que Satanás va a estar ahí asistiendo a este anticristo, a este hombre de pecado, a este blasfemo, lo va a asistir Satanás, y señales y milagros mentirosos van a ser hechos por este hombre. Todo esto lo va a vivir la iglesia que esté en la segunda fila. La iglesia de la segunda fila corresponde a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Sardis en el Apocalipsis. Ellos son una misma fila. La iglesia de Pérgamo es la iglesia donde los hermanos que no vencieron, ¿no? Que no aceptaron la exhortación que Dios le dio a ellos, vuélvate al primer amor, ¿no? Ellos no aceptaron, no se volvieron al primer amor. Entonces ellos salieron de la iglesia y construyeron la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia de continuo casamiento. Cuando la iglesia se casó con el Estado y ser cristiano era algo honorífico, ¿no? Por cuanto el Estado ahora los aceptaba, ¿no? Pero realmente era toda una mentira. Bueno, pero la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Sardis, ¿por qué de Sardis? Porque Sardis sale de Pérgamo, ¿no? Al no arrepentirse los hermanos de Pérgamo en Éfeso, entonces ellos se casaron con el Estado en el tiempo de Constantino y viene la amonestación a Pérgamo de parte del Señor. ¿Qué dice la amonestación en Pérgamo más? Que ahí está la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas, ¿no? Y ellos no se arrepintieron cuando el Señor los amonestó a ellos.
y escribe 2:12 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces ahí vemos que ellos van a recibir el maná como recompensa y una piedrecita con un nombre escrito. Esto es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, cuando el Señor le incita a que se arrepienta, no se arrepintió. Entonces, los que no se arrepintieron formaron la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana está desde que Constantino no se hizo cristiano, que podríamos decir que Constantino fue el primer papa. Pero de esa iglesia salieron las iglesias protestantes, que la iglesia protestante son las iglesias de Sardis, no de Sardis, ¿no, amor? Y fíjese lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis, ¿no? Comparando la recompensa de una y la recompensa de la otra, ¿no? La iglesia de Sardis más, porque la iglesia de Sardis representa a las iglesias protestantes que no aceptaron que la iglesia de Pérgamo sea representada por la Iglesia Católica Apostólica Romana. No aceptaron ello. Entonces se separaron de la iglesia de Pérgamo y se construyó, por así decirlo, en la historia, la iglesia de Sardis. De tanto Sardis, o tanto Pérgamo como Sardis, reciben la misma recompensa. Ellos van a conocer al anticristo, ellos van a conocer al falso profeta, ellos van a estar en la tribulación de aquellos días, después de que la primera fila haya sido arrebatada. ¿Qué dice más? Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vio cómo porque la iglesia se fue degenerando. La única iglesia que no se degeneró en el tiempo y en la historia fue la iglesia de los mártires, ¿no? Del año 300 después de Cristo más o menos, y después de que Cristo fue resucitado y llamó al apóstol Pablo como el maestro, apóstol y predicador de la iglesia gentil. Esa iglesia pasó por mucho, pero ellos se mantuvieron fieles. De ahí venimos nosotros los vencedores. Los vencedores nos identificamos con la iglesia de la primera hora, digamos, donde el Señor, después de que fue ascendido, llamó al apóstol Pablo y entonces Pablo fue el maestro, el apóstol y el predicador de los gentiles, y nosotros recibimos las enseñanzas de él para poder alcanzar el arrebatamiento en la primera fila de la esposa. ¿No? ¿Y cuál va a ser nuestra recompensa? Bueno, nuestra recompensa va a ser una columna en el templo del Señor, ¿no? Y nuestra recompensa va a ser Cristo como el esposo,
No, nunca más saldrá de ahí, dice, nunca más saldrá de ahí. Entonces, no es lo mismo la primera fila que la segunda fila. ¿No? En el Apocalipsis eso estaba claramente expuesto, ¿no? Y entonces nosotros ahora, los que hablan de la segunda fila, negando la primera fila, nosotros los entendemos a los hermanos. ¿Por qué hablan así? Porque no les fue revelado. No fueron iluminados ellos en la primera fila. ¿Por qué? Porque ellos están comiendo el maná escondido. Y el maná escondido, que es Cristo hombre, Él habló sobre su venida, ¿no? Y Él habló que Él era el esposo y que habían 10 vírgenes, ¿no? Y que algunas tenían las lámparas encendidas y que otras tenían le faltó aceite en la lámpara. Y todo eso habló el Cristo hombre. Ellos establecen esa venida y esa venida habla de cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra para esa venida es la palabra parousia. Pero la palabra hermonai, echormai, bueno, esa palabra la usa el apóstol Pablo para hablar de la venida, pero echormai significa viene y se va. ¿No? Que Cristo viene y se va, viene, busca a su esposa y se va. La esposa va a estar en el cielo en la boda del Cordero. ¿No? Y después de que termina la boda del Cordero, entonces Él viene, ahí viene la parousia, ¿no? Donde el Señor viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Señor habla de que, muchos hermanos hablan de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y tienen razón, va a pasar, pero no la primera fila, ¿no? Sino la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila. ¿No? Ellos van a pasar por la tribulación, pero no la primera fila. Entonces lo que le hace falta a los hermanos para que ellos puedan, aquellos que hablan de que la iglesia va a pasar por la segunda fila, le hace falta entender lo que Pablo dice. No se llevan solamente por lo que dijo Jesús hombre. Amén. Le voy a dar a mi esposa. Amén, hermanos amados. Pero como este es un tiempo de gracia, hay una buena noticia. La buena noticia es para la iglesia del Señor en este tiempo. Amén. Nosotros tenemos que recibir la palabra del Señor. ¿Quién nos coloca a nosotros en la segunda fila? ¿Quién nos coloca en la primera fila? Nosotros mismos. Nosotros mismos, si creemos la palabra del Señor, si la aceptamos. Hermanos, si usted está ahí tal vez en silencio en su corazón, pensando en estas cosas y tal vez un poco afligido o tal vez no entiende, agarre la palabra de Dios, las 14 epístolas del apóstol Pablo, y empieza a escudriñar las escrituras. Ore al Señor. Si usted tiene el Espíritu Santo del Señor, Él le va a dar a entender. Él va a abrir los ojos de su entendimiento para que usted pueda comprender su palabra. Él lo va a despertar, porque dice que Él despierta el espíritu de aquellos para la edificación. Entonces, la buena noticia, ¿cuál es? Que usted no tiene la necesidad de quedarse en esta tierra cuando el Señor venga a buscar a su amada esposa. ¿Vio? Cuando Él venga a buscar a su esposa, estamos todos llamados, solamente que no todos son atraídos por este llamamiento. La mayoría de los hermanos están enredados en cosas de este mundo, danzas, bailes, no sé cuántas cosas, hermanos amados, y se olvidan de la preparación de la esposa. ¿Vio? Se olvidan que hay una preparación que es por medio de la palabra. Señor, ¿qué dice tu palabra? Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis, fíjese, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos en esta tierra, hemos recibido la vida de Dios en nosotros para irnos con Él cuando Él venga a buscar a su esposa. ¿Por qué usted se va a quedar acá en esta tierra teniendo la oportunidad de irse con el Señor en el primer arrebatamiento? La buena noticia es que Él no hizo acepción de persona, que Él no eligió a este sí, a este no y al otro no. ¿Vio? Él
dio esto para todos aquellos quienes tienen oído para oír. El que tiene oído para oír, oiga. Inclina, hija mía, tu oído. Dice, olvida la casa de tu padre y amará el rey tu hermosura. Fíjese, hermano, esa es la buena noticia. Hermano, usted que está escuchando la radio, si no cambió de dial y está escuchando, hermano amado, ore al Señor. Si usted no se prepara, usted no abraza lo que la palabra de Dios dice, va a sufrir pérdida. Hermanos amados, ¿y para qué? Porque lo que está en esta tierra es por un tiempo determinado nada más, así como el maná. El maná se guardó un vaso como un recordatorio nada más de que ellos habían sido alimentados en el desierto. Pero hoy nosotros nos tenemos que alimentar de la espiga tostada, del Cristo resucitado. Y para poder alimentarnos del Cristo resucitado, tenemos que leer las 14 epístolas que el apóstol Pablo escribió, no de su mente, sino que lo que Dios le dijo. Cuando él habla de la mesa del Señor, dice, yo recibí del Señor, dice, y él no lo vio nunca al Señor. Esa orden el Señor le dio a los discípulos, a los 12 que estaban con él, pero sin embargo fue un mandato también para la iglesia. Por eso nosotros lo practicamos. Porque el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice, ¿no? Y así cada cosa que el apóstol Pablo recibió, aunque él no caminó con el Señor, recibió directamente del Señor para nosotros. Entonces, hermano amado, usted tiene que escudriñar las Escrituras, pero no lea todo el Antiguo Testamento tratando de entender lo que Dios tiene para usted. Lea las 14 epístolas del apóstol Pablo y entonces va a poder entender lo que todos los 66 libros de la Biblia dice. Pero usted quiere entender los 66 libros de la Biblia y se encuentra con pasajes que no son para nosotros en este tiempo, sino que el Señor Jesús lo dijo para el pueblo de Israel. Claro, para poder comer la espiga tostada, tiene que cruzar el Jordán. Tiene que dejar el desierto. En el desierto estaba el monte Sinaí, donde Amén. se dieron los mandamientos, no, donde se dio la ley. Usted tiene que dejar el desierto y venir a esta gracia maravillosa. Amén. Que lo va a colocar en la primera fila. Amén. Bueno, damos gracias al Señor, hermano, por permitirnos estar en la radio La Predicadora. Amén. Saludamos a todos los hermanos. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor. Amén. Te pedimos tu bendición. Abre los oídos de aquellos, Señor, o los ojos, perdón, de aquellos, Señor, que todavía no pueden ver. Amén, Señor. Señor, esta invitación que tú le haces Sí, para Padre de la llegar gloria. a ser en el nombre poderoso de parte de la Jesucristo. primera Sí, fila. Señor. En Amén. el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Señor le bendiga. hermanos.